Bueno, adi-adi egon nahi zentzuten Rosa Coboren hitzaldia, eta, bueno, agian niri dagokit gehiago politika publikoan, eta pixka bat ekartzea Gipuzkoa testu inguru honetara, ez? Hori agian gero galderaren artean eta bai, ez dakit Rosa Cobok eta Gipuzkoan daramagun ibilaldi honetan, eta batez ere legealdi honetan, ematen ari garen urrats hoien eta ezagutza badu edo nola ikusten gaitun, ez? Gipuzkoa nola ikusten duen, ez? Nik ikusten dut historia errepaso handi bat eman dio, baina ekartzea pixka bat edo gure testu ingurura, ez? Eta pixka bat kokatzearren gure papera Gipuzkoako Foru Aldundiaren tokitik, pixka bat ekarri nahiko nuke baitare diputatu nagusiak berak erabili, azaldu ditun bi zutabe, bi kontzeptu importanteak guretzako inspirazio gisa eta balio izan zaigu ibilbide hau egiteko, eta hain zuzen ere berdintasuna, gizartea eta etorkizuna, ez? Nik uste dut 3 hitz hauek eta giltzarriak dira guretzako, eta hauen bueltan nolabait eraikitzen ari gara berdintasunezko politika publikoak Gipuzkoan. Esango nuke 3 hitz hauekin eta nolabait hartu egiten dugu konpromiso bat, eta konpromiso hori nolabait islatuta badaukagu alde batetikan Aldundian bertan bere arkitekturan barruan ere berdintasun organoa, hain zuzen ere diputatu nagusiaren egitura horren baitan kokatzen da, eta horrek dauken esanahia, ez? Bere nolabait aterki horretan eta dauden esparru guztiak eta bertan daude, eta nolabait berdintasun politikak eragiteko gaitasuna izango du sektore guzti horietan ere nolabait islada edukitzeko. Horrek eskatzen du ikuspegi ireki bat edukitzea, eta nolabait agenda horretan dauden erronka guztietan ere berdintasun politikak eta islada bat edukitzea. Eta hori da, benetan daukagun asmoa eta nahia eta ibilbide bat egiten ari gara, ez? Konpromiso horretatik eta etortzen da erantzukizun bat, ez? Eta erantzukizuna da berdintasun politika publikoak eta bultzatzea, garatzea, eta hor ikusten du, gainera Rosa Cobo berak aipatu izan duna, gobernantza berri horren eta kontzeptua, ez? Eta hori txertatu egin dugu, baita ere modu zeharkakotasun eredu horretan, gobernantza kolaboratibo horretan bultzatzen ari gara erramientak edo eredu nolabait elkarrizketak sustatu, lana partekatuz, erakunde eta eragile sozialen artean, eta eragile sozialen artean esaten dudanean ari naiz mugimendu feministaz hitz egiten eta ari naiz baitare berdintasunaren alde egingo duen gure gizarteko eragile guztiekin. Berdintasunaren alde lan egin nahi duen eragileekin ere, ez? Guretzako erronka haundie da, eta garbi badakigu egun bateko lana ez dela, baina norabidea nolabait zuzendu egin dugu, gobernantza kolaboratibo tresna horren bitartez, aukera ematea feminismo instituzionala eta feminismo sozialen artean nolabait lotura hori egon dadin eta nolabait ezagutza hau partekatzeko. Niretzako poza hundiz, hementxe eta Rosa Coborekin une hau konpartitzea, zuekin guztierekin, ardura handia sentitzen dut benetan jaso dugun erantzunarekin, erantzun zabalarekin, biztan da berdintasuna lehen lerroan eta kokatuta dago, Gipuzkoan, eta biztan da baitare biltzarronek jaso duen oihartzuna, ez? Eta nik eskerrak luzatu egiten dizuet eta zuen parte hartzeagatik. Eta Rosa Coborekin batera esan gure nahia, Gipuzkoako Foru Aldunditik gure nahia da ezagutza honekin, mugimendu feministan eta
feminismoa lantzen duen aditu eta talentu horrekin eta bat egin nahi dugula, horretarako ekarri ditugun niretzako talento handi hau, sare bat sortzeko ideiarekin, eta iruditzen zaigula asmatu egiten dugula elkarrekin horrelako biltzarrak eraikitzen. Eta horixe da, gutxi gora bera, gure markoa, Gipuzkoako Foru Aldundiarena, eta zuen guztiarekin eta partekatu nahi duguna. Oso ondo, miren. Eta zer iruditzen zaizu, Rosak azaldu dizkigun zubi horiek, ez? Eta ipatu duzu, gobernantza berri honen ondorioz ere zubi horiek aplikatu nahi direna, ez? Egunerokotasunean, badakigu, gauza berriak ere frogatu egin behar direla, ez? Lan honetan, urratsez urrats aurrera egin ahal izateko, eta Foru Aldundia ere gauza berriak frogatzen ari da. Ez dakite kanpoko beste ereduak edo baloratu diren, ona ekartzeko edo zubi horiek eraikitzeko garaian? Zubi hauek eta beharrezkoak dira alde batetikan, eta baita ere ikusten dudana zubi horien bitartez, hor badauzkagu, garbi auki berdeguna nik uste dut ardurak, mugimendu feministatik eta erakundeen ikuspegitik, erakunde feministarekin ere nolabait ardurak ere baita ere bereiztu egiten dira, naiz eta gero helburuak eta osagarriak izan, ez? Hori oso importantea da eta horrelako biltzarrak eta nik uste tresnak oso egokiak direla zubi horiek eta eraikitzen joateko. Eta baita ere aukera ematea gizarteari, eta hor nik pixka bat kokatu egiten dut berdintasuna gizartea eta etorkizunarekin, gizarteari baita ere aukerak eman behar dizkiogu, ez? Berdintasuna nolabait edo bereganatzeko, esperimentatzen hasteko. Eta hori izan da, Gipuzkoako Foru Aldunditik erabili izan dugun estrategia bat. Estrategia jarri behar ditugu martxan, baita ere, gizartearen eraldaketa horretarako hori nolabait sustatze aldera, ez? Eta, Gipuzkoan, esperimentazio tresna horrekin, estrategia horrekin aritxu gara, eta azkeneko 3 urte hauetan, 4. urtean sartu geha bete-betean, ekonomia alorrean, iruditzen zaigula ekonomia alorra estrategikoa dela, beak dauken gaitasuna gure bizitzak egituratzeko, enpresak animatzea, estrategika horietaz eta asmatzen hasteko. 30 enpresa egon dira metodologia jakin bati edo jarraituz, estrategia ezberdinak eta euren errealitatera ekarrita, eta iruditzen zaigu eman ditugun urratsak benetan positiboak direla eta albideratzen dutela lurralde osora, zabaltzera eta benetan eraldaketa sozial-ekonomiko batera bideratzea. Estas estrategias transformadoras por las que está apostando la Diputación Foral de Guipúzcoa son ya una realidad que está dando sus frutos poco a poco. Rosa, nos preguntan desde el público cuáles son las características de las políticas públicas transformadoras. Ya sé que es una pregunta como muy amplia, pero no sé si hay algunas características que se puedan resaltar. Se está acoplando eso, igual si te lo quitas mejor. Ahora no sé si se oye, sí. Sí. Bueno, vamos a ver, quizá lo fundamental, estaba yo pensando en la larguísima trayectoria que ha tenido en políticas el Instituto de la Mujer desde que se fundó en el año 83 hasta estos últimos tiempos en los que no ha hecho nada, porque sencillamente no ha tenido ni recursos ni voluntad política para hacerlo. Y estaba yo pensando en que las primeras políticas que se hicieron por parte del Instituto de la Mujer eran políticas transformadoras en el siguiente sentido. Las políticas públicas son transformadoras para las mujeres cuando tienen la vista puesta en 2 lugares distintos. Por una parte, cuando se intenta con esa política desactivar los roles, los estereotipos de género, o
cuando se intenta desactivar los lugares que tienen las mujeres de subordinación en las sociedades patriarcales, pero al mismo tiempo son políticas transformadoras cuando se intenta desactivar la desigualdad que es inherente a este capitalismo neoliberal. Cuando una política pública logra aunar las dos cosas, cuando esa política pública se ve acompañada de otro tipo de políticas que tienen un carácter estructural para desactivar espacios de ambos sistemas de poder, estamos delante de una política que es transformadora. Qué bien lo has definido y ¿no? También nos preguntan, Rosa, ¿cuál debe ser el papel de las instituciones ante las demandas o reivindicaciones del movimiento feminista? Claro, tampoco son pocas, no son pocas los movimientos feministas, hay más de un movimiento feminista, ¿no? Y las reivindicaciones también son muchas. Bueno, yo diría que hay un movimiento feminista. Yo no diría que hay muchos movimientos feministas. Yo creo que hay un movimiento feminista, como de la misma forma que hay un movimiento ecologista o de la misma forma que hay movimientos sociales que son distintos. Luego, dentro de cada movimiento social hay concepciones estratégicas y posiciones políticas que son distintas. Pero yo creo que el feminismo es uno, el movimiento feminista es uno, pero es un movimiento indudablemente diverso, que tiene posiciones más moderadas, que tiene posiciones más radicales, que tiene posiciones liberales, que tiene posiciones marxistas. Entonces, un movimiento feminista, en estos momentos, un movimiento feminista muy fuerte y que indudablemente está marcado por la diversidad de posiciones políticas. Bueno, yo creo que las instituciones lo que tienen que hacer, me vais a permitir que lo diga de esta manera, que es un poco simple, yo creo que las instituciones lo que tienen que hacer es caso al movimiento feminista. Ya sé que no es... Las vindicaciones políticas feministas son todas de un grandísimo sentido común. Nada de lo que está pidiendo el movimiento feminista es una extravagancia y nada de lo que está pidiendo, de lo que está reclamando y demandando el movimiento feminista no es ninguna otra cosa que poner igualdad donde hay desigualdad y poner libertad donde hay opresión. Esas son las cosas que hace el movimiento feminista. Las feministas queremos que las mujeres estemos en una situación de igualdad en términos de derechos y de recursos que sean las mismas que tienen los varones. Las mujeres feministas queremos poder tener vidas libres y queremos poder diseñar un proyecto de vida y que las condiciones materiales puedan hacer que ese proyecto de vida se pueda asemejar un poco a lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos las feministas. Las feministas lo que queremos, el movimiento feminista lo que quiere es que se pongan la mitad de los recursos para todas las mujeres y que los derechos formales se conviertan en derechos materiales, se conviertan en derechos reales, se conviertan en derechos efectivos. Eso es lo que queremos las feministas. Las feministas lo que queremos es que las mujeres seamos sujetos plenos de derechos, no solamente que seamos sujetos formales de derechos. Nos preguntan también, Rosa, sobre el mainstreaming. La imagen que se suele dar, ¿no crees que, nos preguntan, que falla una de las patas? Esto es el enfoque dual, ¿no? ¿Qué requiere necesariamente la política específica? ¿La acción positiva? Nos preguntan. Bueno, las políticas específicas consiste en que los organismos de igualdad tienen un presupuesto que además debe de ser un presupuesto amplio
pero que casi nunca lo es, que tienen que tener un presupuesto amplio, que tienen que ser los propios organismos de igualdad los que diseñen esas políticas en diálogo explícito, abierto y sincero con el movimiento feminista, y que después esas políticas pueden ser controladas y podemos, es decir, los organismos de igualdad tienen que dar y hacer una rendición de cuentas hacia el movimiento feminista. El problema, lo que decía el Lobby Europeo de Mujeres, un conjunto de mujeres expertas que trabajaban alrededor de la Unión Europea y que estudiaban, lo que decían es que las políticas de mainstreaming de género están tan diversificadas, están tan poco localizadas. No existen después organismos de control de cómo se ha aplicado el dinero, que algo pasaba, que después no había dinero para la igualdad, no había dinero para las mujeres, apenas. Entonces, ese es el motivo por el cual una gran parte del movimiento feminista que piensa en términos de políticas públicas, piensa en términos de políticas específicas. Queremos un presupuesto que sea claro, queremos saber las políticas que se hacen, queremos hacerlas en colaboración con las instituciones, con esos organismos de igualdad, y después queremos que se evalúen. En este sentido también preguntan, perdona, igual así terminamos esta pregunta, si conoces investigaciones que den cuenta de las distintas prácticas que se están desarrollando en este sentido. ¿Prácticas de qué? Pues de mainstreaming, de políticas específicas sobre la acción positiva. Claro, hay muchos lugares, bueno, muchos no, en fin, decir muchos, se hacen políticas, aquí se hicieron, en el Estado español se hicieron políticas específicas, aún se siguen haciendo algunas políticas específicas, por supuesto. En los países nórdicos, por ejemplo, en los países del norte de Europa, también se hicieron políticas específicas. El problema es que ha habido un momento, y que además ha coincidido con el fin del imaginario de la redistribución y que ha coincidido con el comienzo de la aplicación de las políticas económicas neoliberales, que han significado un golpe que yo creo que no es irreversible a las políticas específicas. Han preferido mantener el discurso de las políticas de igualdad, pero después han preferido no poner recursos para las políticas de igualdad, y el mainstreaming de género lo han utilizado para ocultar la no existencia de recursos para hacer políticas de igualdad, para ocultar la falta de recursos para las mujeres. También nos pregunta otra de las participantes del Congreso si una institución que practica una política neoliberal es capaz de llevar a cabo una política pública feminista. ¿Qué te parece? No, de ninguna de las maneras. Se diga lo que se diga, vamos, yo ya sé que puede haber muchísimas opiniones. Hay una incompatibilidad genética entre feminismo y neoliberalismo. Y no son palabras. Las políticas económicas neoliberales tienen un objetivo, y el objetivo es poner el mercado donde está lo público. Y lo público es esencial para todos aquellos colectivos, grupos sociales, para la mitad de la población, que somos las mujeres, que estamos en una situación crónica de desigualdad social. La desigualdad social no puede ser solucionada con la privatización de los servicios públicos. Es que esto es una cosa... No, ni siquiera merece la pena hacer esta observación, porque las feministas esto lo sabemos muy bien. Otra cosa completamente distinta es que a lo largo de nuestros 3 siglos de historia como movimiento feminista ha habido, de una forma casi ininterrumpida, un hilo teórico, pero también político y estratégico, que ha sido el feminismo liberal. Cuando hablamos de feminismo liberal, en realidad de lo que estamos hablando básicamente es de liberalismo igualitarista, o estamos hablando de socialdemocracia moderada. En ese caso,
las políticas socialdemócratas, el liberalismo igualitarista, sí ha tenido la capacidad de hacer algunas políticas públicas a través de la acción afirmativa. Pero cuando un sistema político y un tipo de política excluye la acción afirmativa, eso es incompatible con el feminismo. Es que no hay más. Es que es evidente. Yo quisiera... Sí, miren. Bai, ez dakit entzuten dan, Rosa, hitz egiten dezu asko neoliberalidadearen, esanet, beste herrialde edo herrialde neoliberaletas eta Gipuzkoa komunidadea edo ezagutzen aldezun, hori da galdera bat, iruditzen zait interesantea dela baita ere gure kontestora ekartzera, ez? Hemen Gipuzkoan egiten diren politikak eta komunidadeari edo begiratuta edo nola ikusten duzun eta esperientziaren bitartez egiten den ibilbide hau. No conoces. No conozco las políticas concretas que se hacen en Guipúzcoa ni las políticas concretas que se hacen en el País Vasco, aunque yo sé que el País Vasco es un lugar donde se hacen más políticas públicas que en otros sitios. Eso sí, eso ya lo sabemos. También nos preguntan, Rosa, o nos dicen, nos comentan, que últimamente se sustituye el término de perspectiva de género por enfoque feminista, ¿no? ¿Crees que se está vaciando de contenido también el concepto feminista? Bueno, ahora, a partir aproximadamente de 1985, comenzaron las instituciones del capitalismo internacional a apropiarse de una categoría, que era una categoría realmente analítica, que era el género. El género fue una categoría de análisis que se utilizaba para poder poner de manifiesto y poner visibilizar, para que se pudiesen identificar las desigualdades que había entre hombres y mujeres. Pero de pronto algunos gobiernos, algunas instituciones internacionales lo que hicieron fue utilizar la categoría de género como un sinónimo de feminismo, pero utilizaron la categoría de género como un sinónimo de feminismo para vaciar de contenido crítico y transformador el feminismo. Es decir, de qué manera podrían encontrar algún tipo de término y algún tipo de significado que fuese mucho más light que lo que significa el feminismo, porque el feminismo, hasta incluso el feminismo liberal, es de todo menos light. El feminismo tiene como propuesta el feminismo tiene un proyecto de transformación que va dirigido a los propios cimientos desde los que se construyen las sociedades. De modo que cuando hay propuestas políticas feministas, y son varias a la vez, se hacen modificaciones muy significativas, no solamente en las vidas de las mujeres, sino dentro de la propia sociedad. A partir de ese momento comenzó a popularizarse el término de género e incluso muchas mujeres que somos feministas, cuando teníamos que pedir un proyecto de investigación, cuando teníamos que pedir alguna ayuda institucional, sabíamos que teníamos que utilizar el término de género, porque si utilizamos el término de feminismo probablemente no nos iban a dar esa ayuda. Pero aquí ha ocurrido algo que ha sido, yo creo que lo mejor que nos ha podido pasar, y es que por cuarta vez en la historia ha estallado esta nueva ola feminista. Y esta nueva ola feminista está otra vez volviendo a colocar en su sitio el término género. Está volviendo otra vez a este concepto a ponerlo en el lugar que le corresponde. El término género es un concepto que forma parte del corpus teórico que es el feminismo. El feminismo es un movimiento social y es una tradición intelectual. Y si queremos introducir cambios sociales y si queremos hacer análisis que sean análisis que van dirigidos a transformaciones, de lo que tenemos que hacer es reivindicar quiénes somos y de dónde venimos. Y nosotras somos feministas y tenemos un lugar del que venimos, que es el movimiento feminista. Las feministas ya por fin creo que tenemos las condiciones que nos han permitido salir del armario. Es decir, la perspectiva de género no, es perspectiva feminista. Hablando de género y de salir del armario,
voy a hacerte una pregunta a colación, que nos preguntan también, ¿dónde deberíamos situar las políticas del LGTBI? Preguntan, ¿dentro de las áreas y políticas de igualdad o de los servicios sociales? ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, esto es una pregunta que requiere una respuesta larga, pero que no te preocupes, no la voy a hacer larga. Lo primero que me parece que es importante es decir que el sujeto político del feminismo somos las mujeres. A mí me parece que esta es la primera cosa. La segunda cosa es que, por una parte, está el movimiento feminista y, por otra parte, está el movimiento LGTB. El movimiento feminista y el movimiento LGTB somos dos movimientos sociales que somos completamente distintos, que tenemos necesidades que son distintas y que muchos de los derechos que estamos buscando que se concreten, ¿no?, en derechos universales también son distintos. Por lo tanto, yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Mirad, el movimiento feminista es un movimiento que tiene 3 siglos de historia. A lo largo de los 3 siglos de historia hemos construido un marco teórico, hemos construido un marco interpretativo. Extraordinariamente difícil construirlo y mucho más difícil incluso llevarlo a la universidad. En estos 3 siglos de historia hemos construido un movimiento social y haber construido este movimiento social y esta tradición intelectual ha significado que hemos construido también pequeñas plataformas que han establecido alianzas con el Estado para hacer políticas públicas, etc. El movimiento LGTB es un movimiento históricamente mucho más reciente y podríamos decir que es en Stonewall cuando es, digamos, el elemento más definitivo, ¿no? El movimiento LGTB, cuando comienza su trayectoria y su lucha política, y lo digo con un extraordinario respeto, porque yo creo que el grado de civilización de una sociedad lo marcan sobre todo cuál es el estatus que tiene la población LGTB y cuál es el estatus que tienen las mujeres. De modo que, con todo el respeto del mundo, por supuesto, cuando el movimiento LGTB comienza a constituirse como un movimiento, se va a dar cuenta de 2 cosas. La primera, de que no tiene un movimiento como el que tenemos las feministas. Y la segunda, que no tiene un marco teórico, ni tiene un marco interpretativo, porque no tiene la historia, no tienen detrás de sí los 3 siglos que tenemos nosotras. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues que el movimiento LGTB, cuando ha tenido que echar mano para conseguir movimiento, para conseguir recursos y para hacerse con conceptos, ha mirado al movimiento feminista. No es nada nuevo. Lo hicieron a lo largo de estos 3 siglos, ha habido otros movimientos que han hecho con el feminismo lo mismo. Bueno, así hemos visto, por ejemplo, cómo el concepto de género ha sido un concepto que se ha resignificado desde el movimiento LGTB y que ya para muchos sectores de población el concepto de género no tiene el mismo significado que tuvo para el feminismo cuando acuñó o cuando resignificó ese concepto. De la misma forma, ha visto el movimiento LGTB ha visto también que conseguir recursos de la mejor manera posible es hacerlo en el contexto de los movimientos reivindicativos de las mujeres que han dado lugar a organismos de igualdad. Yo no sé exactamente cómo se tiene que hacer, Yo lo que sí creo es que las mujeres tenemos que tener nuestros propios organismos de igualdad y tenemos que tener nuestros propios recursos y que el movimiento LGTB tiene que luchar por tener sus propios organismos de igualdad, de diversidad o como quieran llamarlo, y también tienen que tener sus propios recursos. A mí lo que no me parece bien es que los recursos que están destinados a las mujeres se pongan al servicio de otras discriminaciones y de otras desigualdades. Tenemos que ir terminando, amaitzen joan beharrean gaude, badakizute atzerapen pixkatekin goatzela eta atxeden aldiari, zertxobait lapurtzen ari gara oraingoz ere. Tenemos que ir terminando, Rosa, ya estamos robándole tiempo a la hora del café, pero yo creo que para terminar te haría una de las preguntas que hemos recibido ahora para que le pongas un final a tu participación del día de hoy. Ya sé que es una pregunta muy difícil y que puede dar mucho de sí, pero vamos a intentar sintetizarlo.
¿Cuál es el mayor reto, nos preguntan, actual del feminismo? Yo no tengo ninguna duda de que esta cuarta ola feminista se ha articulado alrededor de la crítica a la violencia sexual. Y yo creo que es la violencia sexual el elemento que va a hacer posible que se pongan en funcionamiento afinidades, alianzas, convergencias entre las distintas feministas. Y eso es entre las distintas posiciones políticas, teóricas y estratégicas feministas. Y a mí me parece que construir en este momento alianzas es fundamental. Pero ¿por qué creo que esta cuarta ola feminista lo que ha hecho que salgan a las calles tantas chicas de 15, de 18, de 20 años, donde el carácter intergeneracional de esta cuarta ola feminista tiene que ver con que en los últimos años parece que las sociedades, muchas, no todas, se han civilizado con nuevos derechos para minorías, nuevos derechos para grupos vulnerables. Pero lo que hemos visto es que esos procesos de conquista de derechos para determinados colectivos y para determinados grupos sociales no han alterado en absoluto la cantidad de violencia que recibimos las mujeres. Y este hecho me parece a mí que es el que se ha convertido verdaderamente en el corazón de esta cuarta ola feminista. Hasta que no acabemos con la violencia, con las formas distintas, las antiguas y las nuevas formas de violencia que soportamos las mujeres, las democracias en las que vivimos no van a poder ser democracias legítimas y la ciudadanía sencillamente va a ser una figura retórica.